para aumentar la productividad de tus proyectos con una excelente tasa de interés. CFN, somos una banca de desarrollo para un país más productivo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Autorización número 0135. CNE, Elecciones Generales 2021. Chicas, ¿listos sus hot dogs? Listo, chicas. Nos toca $3 a cada una. Ay, amiga, es que me olvidé la cartera. ¿Me prestas? ¿Todavía te olvidas la cartera? No te compliques y paga desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo, sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar de inmediato al señor doctor Santos. Doctor Fernando Santos Albite, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos pasó un poco el tiempo con la señora ministra de Gobierno, pero habían temas y se quedaron muchos temas pendientes. Le pasamos a este, que es otro tema que hay que tratarlo, discutirlo, y usted, como siempre, tiene la gentileza de hacerlo. Doctor Santos, el Ecuador seguirá haciendo ventas de spot de crudo. ¿Cuál es el mensaje ese que podría tener ese anuncio, diríamos? Doctor Santos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y buenos días, Henry. Sí, le decía, ¿seguirán haciendo ventas de spot? ¿Son ya un modelo de trabajo del Ecuador en el tema petrolero? ¿Igual eso se queda para el próximo gobierno, doctor Santos? No le estoy escuchando bien, Francisco. Ya, no sé si es que es un tema de audio nuestro o a lo mejor el audio suyo, pero a lo mejor pueden comunicarse telefónicamente como a veces hemos hecho. Le decía, sí, las ventas de spot del Ecuador, ¿se siguen haciendo? Sí. Hay una resolución del directorio que se venda spot para sondear los mercados. El mercado petrolero es realmente de una volatilidad inmensa. Entonces, el precio de hoy puede ser muy diferente al precio de una semana de aquí en adelante. Entonces, para sondear el mercado se hacen estos spots. Lo que pasa es que depende también si hay necesidad de hacer varios spots o pocos. Quiero recordarle al país que Correa en los 10 años nunca hizo un spot. Nunca hizo un spot. Este gobierno se ha reiniciado los spots para sondear el mercado. Se harán en la medida que sean necesarios, no es que se han suprimido. Así es que se seguirán haciendo. Pero si Eso corre riesgos. El país es para un poco, a veces, como se dice, buscar una plata que hace falta y por lo tanto no tener una mirada. Hay otros que les pueden criticar diciendo, oigan, vendan así está el mercado. Usted, con su experiencia, ¿usted diría que estas ventas, además de la investigación del mercado, sirven para fondear, como dice usted, para fondear económicamente momentos difíciles, doctor Santos? Yo diría que es más para investigar el mercado, porque todos los embarques se pagan, ¿verdad? Quizás lo que ha causado esta inquietud es que el gobierno, para acomodar las necesidades, los pedidos de unos acreedores de bancos chinos, ha pedido que se reprogramen los spots. El problema, Francisco, viene que el año 2020 ha sido un año terrible para la producción.
usted ha tenido 3 catástrofes. Primero, el COVID, que ha obligado a que una gran parte del personal que va de otras ciudades al oriente no pueda ir. Las comunidades nativas están asustadas que les van a traer el virus y que ellos no tienen la inmunidad como tenemos los habitantes de las ciudades. Entonces menos personal, menos capacidad de producción. En segundo lugar, se rompieron los 2 oleoductos, claro, el SOTE y el del crudo pesado, entonces hubo menos producción. Y en tercer lugar, por las dificultades financieras del país, ha habido menos dinero para Petroamazonas y menos producción. Entonces el año 2020 ha caído la producción. Eso se refleja en el 21, que había compromisos. Entonces el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Energía están acomodando los embarques durante el año 21 hasta que se regularice la producción, se cumplan los compromisos anteriores. Pero no es que se va a suprimir el spot, va a seguir haciéndoselo, quizás en menor cantidad que el año 19, que fue un año normal. Pero esa es la única razón en los reprogramar la producción para acomodar este pedido de los bancos chinos de que como garantía sus préstamos se les venda crudo. Saludar al licenciado Henry Llanes. Henry, bienvenido, buenos días. Esto podría despejar algunas inquietudes, aunque algunos podrían decir, no despejan, más bien acrecentan estas ventas de spot. Y una cosa que dice el doctor Santos, Correa no usó estas ventas de spot. Cuando uno dice, oigan, pero parece que eso usaba como mecanismo para financiarse. ¿Cuál la visión desde el punto de vista suyo? Henry, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo para la audiencia y para el doctor Fernando Santos Albite. Yo diría que más bien la situación, si bien es cierto lo que señala el doctor Santos, tiene razón, pero yo diría de que, como conoce el doctor Fernando Santos Albite, años 70, años 80, años 90, hasta el año 2006, inclusive el 2008, se vendía el petróleo bajo 2 modalidades de contrato. El uno era un contrato a largo plazo, ya un año, y otro era el contrato spot. Entonces, el contrato spot era que servía era lo que no se incluía en ventas de petróleo a largo plazo. Y además el concepto era un poco residual, se podía vender lo que no estaba comprometido. Sí, y además era de que el spot le permite al Estado, por ejemplo, tener recursos inmediatos, recursos que son prioritarios. Por ejemplo, si usted entra a la venta de un mercado spot, de aquí a 15 días o a 3 semanas, usted tiene esos recursos en ese plazo. Y también aprovecha también el alto precio del petróleo, claro, por incremento de la demanda. Logra vender ese momento, claro. O sea, como mecanismo es más bien para poder tener acceso a mercados en momentos de mejora, digámoslo así. Exacto. Y el doctor Fernando Santos Albite sabe que la peor situación que le viene afectando al Ecuador hasta el día de hoy y años más tarde es de vender el petróleo, el 100% del petróleo sin licitación. Esto es una pérdida brutal para el Ecuador. Y entonces, si no hubiese habido la pandemia, si no se hubieran roto los oleoductos, el Ecuador tenía comprometido todo el petróleo hasta el año 2024, en condiciones normales y con una producción que estaba sobre los 530,000 barriles por día. Y entonces, a esta altura se producen 3 aspectos. El uno es la pandemia, que influye en la producción, como dice el doctor Santos, ha caído la producción.
Segundo, se han roto los dos oleoductos, que eso trae como consecuencia la disminución de la producción. Y lo tercero, lo que yo veo es que va a suspender el mercado spot. Es este nuevo crédito que se adquiere con China por 2.400 millones de dólares. Y entonces lo que le está exigiendo China es de que prácticamente el 100% del petróleo tendrá que ser destinado a cubrir estos créditos que los tiene pendientes con China y los que los va a adquirir en el futuro y que seguramente estarán en proceso. Eso implica que se tiene que comprometer toda la producción y toda la exportación de crudo a pagar esas obligaciones con China. Eso es lo de fondo, lo que yo veo en este proceso. Y obviamente lo que acordó el señor Carlos Pérez, el anterior ministro, prácticamente ya queda en nada, porque él supuestamente liberó en condiciones normales en los acuerdos con China, liberó 50 millones de barriles hasta el año 2024, que más o menos era una 8% de 8 millones de barriles al año. Y obviamente se decía que el señor Pérez logró bajar las tasas de interés que venía cobrando China y le mejoraba con un premio de 50 centavos por barril. Eso es más o menos el contexto. Claro, entonces ahí, doctor Santos, lo que dice, claro, perdón, Henry, pero entonces ahí, doctor Santos, lo que estamos haciendo es que se reubicaron petróleo para comprometerlo nuevamente con este crédito, como dice Henry, que es una forma de volverla a comprometer al país con toda la producción petrolera. Y eso entonces ya no es ya las ventas de spot no van a tener, porque no van a tener petróleo para hacerlo. Y esto de monetizar cuando necesiten, entonces se pierde, doctor Santos. Quizás una pequeña aclaración. La venta spot y la venta a largo plazo no tienen nada que ver con el pago. En ambos casos se paga a los 30 días del embarque. La diferencia es en el spot es que usted tiene un crudo que le ha sobrado, que no ha entregado a un comprador a largo plazo y llama a interesados y les dice, les vendo este rato, tengo 1 o 2 cargamentos. Es la diferencia de largo plazo. Así, pero el precio se lo paga igual y dentro de los 30 días. Pero usted tiene razón, esto no se puede ocultar, Francisco, el problema es heredado de este gobierno y lo heredará el próximo, quiero ser absolutamente muy claro. Correa endeudó al país comprometiendo el crudo en preventas en cantidades monstruosas, monstruosas. Como dice Henry, el 80 o el 90% ya lo dejó comprometido. Pero son compromisos que tienen que cumplirse, porque para los compradores chinos, Correa o el señor Moreno son presidentes del Ecuador, quien debe es el Ecuador y tiene que cumplir sus compromisos y le tocará igual al próximo presidente. Lamentablemente se viene arrastrando esta deuda y tendrá que pagarse en el nuevo gobierno. Bien, como parte del paquete que ha prestado el Fondo Monetario Internacional, estos 6.500 millones, hay varios condicionamientos, varias obligaciones que el Estado tiene que hacer. Una de ellas es cubrir ciertos créditos con otros préstamos. El Fondo Monetario Internacional no es el taita y la mama del país que le dice todas sus necesidades les cubro yo. No, le dice yo le presto una parte, pero usted también consígase otra parte. Pero ya tiene el aval del fondo, digamos. Tiene el aval del fondo y ese respaldo, eso ayuda. Exactamente. Entonces el fondo dice, usted cubre estas obligaciones con un crédito que ya tenía negociado con la China, perfecto. Si no, todo se viene abajo. Yo ya no le doy más plata.
Es esto lo que llaman la ingeniería financiera. Entonces hay que cumplir adquirir un nuevo crédito con los señores chinos, venderles el crudo y para acomodar las cantidades necesarias se hace estas pequeñas reprogramaciones. Lo que usted nos acaba de decir, doctor Santos, lo que usted nos acaba de decir es que estamos hipotecados, que se podrá negociar precios, tasas, lo que sea, pero no hay un espacio entonces para zafarnos y poder tener, como decían los que han comprometido, soberanía en el tema petrolero, doctor Santos. Es una muy buena pregunta, Francisco. Mire, yo creo que si estamos sobreendeudados, estamos hipotecados hasta la nariz, para usar una expresión conocida. Pero por supuesto, y básicamente con dos acreedores, acreedores chinos y acreedores tailandeses, con dos acreedores. Yo creo que la misión de este gobierno ya no tiene tiempo. El próximo gobierno podría ser renegociar estos créditos, decirles, no les vamos a trampear, señores acreedores, les vamos a pagar, pero no nos ahorquen, denos un espacio para respirar. Reprogramemos, sí se puede hacerlo, pero como están las cosas, usted lo ha dicho perfectamente, estamos, como decía cuando yo era joven, una canción de 16 toneladas, San Pedro, no me llames, que no puedo ir, que mi alma la tengo hipotecada a la tienda de la compañía, ¿no? Claro, así es que estamos totalmente comprometidos, pero sí se puede hablar con los acreedores que nos den reprogramado, claro. Y reprogramar. Henry, reprogramada la economía planteada así, no hay mucho espacio y uno dice, justo lo que Correa hizo, les dejó una especie de corralito de negociación del que va a ser difícil salir, o no hay otra perspectiva, Henry. Yo diría que lo que le queda al futuro del Ecuador es modificar la política petrolera, la legislación petrolera y la contratación petrolera, como me he escuchado en reiteradas ocasiones el doctor Fernando Santos Albite, que implique, por ejemplo, poner un tipo de contrato del que yo siempre he sido partidario y lo defiendo, el contrato del consorcio CPTexaco, que el costo de producción del barril del petróleo no excedió el 15% de los ingresos de la venta del crudo, el 85% fue de ingreso neto para el Estado, y eso sumando los ingresos tributarios, el Estado participó del 92% de los ingresos por la venta de un barril de crudo. La gestión de los campos, la operación del oleoducto estaba en manos de Texaco, lo que tenía que manejar el Estado ecuatoriano era la conformación de un comité de administración del contrato que sirva de una institución a efectos de que vele por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes. Henry, por el tema de esa valoración de ese contrato, Henry, esa valoración de ese contrato nos llevaría a pensar entonces que había que privatizar algunas y que el dirigente sindical de esa época nos está diciendo, oigan, eso que decíamos que no es correcto, ha sido una buena negociación, mi estimado Henry. Bueno, yo siempre defendí eso. Yo lo que observé de Texaco el tema de la contaminación ambiental, pero porque le permitieron los gobiernos. Porque le permitieron quienes dirigieron el Ministerio de Recursos Naturales y Turismo en ese entonces, después Ministerio del Ambiente. Yo era opuesto a que se cambie el CEPE a Petroecuador. Yo era opuesto. Y era opuesto y el doctor Santos sabe que yo fui siempre opuesto a estos contratos de prestación de servicios de los años 90. Yo siempre los cuestioné por lesivos. Por saqueadores de los recursos naturales, siempre los cuestioné. Yo cuestioné la mezcla total de los crudos, el doctor Santos. Sí. 90. No, y eso está ahí, los medios estamos conscientes. Yo si hubiera estado en el área hidrocarburífera, no le hubiera cambiado CEPE a Petroecuador. ¿Ah, sí? Y me hubiera renovado el contrato a Texaco.
le hubieran renovado, porque el consorcio CP-Texaco ha sido una gran negociación. De los ingresos de la venta del crudo. Claro. Fue el mejor contrato que le dio réditos económicos a este país. Estos otros contratos de prestación de servicios han sido una desgracia para el Ecuador. Así es. Y esto me lleva a otro tema que estamos discutiendo, Henry. Esto me lleva a esto de la valoración de este contrato CP-Texaco, pero además de la precisa valoración de lo que significó ese contrato. Yo diría, hay uno que nos anuncian que ha pedido la YPF que le autoricen vender a una empresa no muy clara, con dificultades en Colombia, pero que le autoricen vender con todas las responsabilidades de las que debe responder. Y ya faltan, creo que menos de 2 años de eso. Que nos acompañen nomás, doctor Santos, los españoles que han tenido una buena relación, que han tenido un buen trabajo, que nos acompañen hasta terminar, que hagan el acta de entrega-recepción como estaba hecho el contrato, que no le pasen a una compañía no muy clara. ¿Usted cómo ve este tema? Esperemos que no estén pensando autorizar la venta de eso, señor doctor Santos. No le estamos escuchando ahorita. Perdón, Francisco, estaba apagado. Sí. Gracias. Déjeme pocos segundos hablar lo de Henry. Le voy a decir una cosa, Francisco, en general. Nos está pasando lo que el varón de Humboldt dijo de los ecuatorianos hace más de 200 años. Somos unos mendigos sentados sobre una mina de oro. Este es un país riquísimo en minerales, riquísimo en oro, riquísimo en cobre, riquísimo en petróleo. Y por nuestra negligencia no aprovechamos bien esta riqueza. Podemos producir 600, 700 mil barriles al día, pero no la empresa estatal. La empresa estatal no tiene dinero, el Estado no es comerciante, el Estado debe dedicarse a sus nobles funciones, no al comercio y a la industria. Petroamazonas no tiene tecnología, se quedó en los años 60, la que heredó de Texaco. Le pongo un pequeñísimo ejemplo, el campo Auca, que es un campo pequeñito, es el que más produce en el país, 90,000 barriles por día, porque está entregado a una compañía de primera calidad, la compañía Schlumberger, que da ejemplo, lección de cómo hacer bien las cosas. Si nos abriéramos en el sector petrolero y en el sector minero a la inversión y a la tecnología extranjera, no tendríamos estos problemas, nadaríamos en dinero. Bien, pero ya es cuestión de idiosincrasia y de política. Bien, vamos al caso de la Repsol. ¿Cuál es el problema? La Repsol, como parte de su estrategia mundial, es una compañía que opera a nivel global, quiere irse del Ecuador. Y desde hace más de un año está vendiendo su participación en el bloque 16 y en el oleoducto. Y no hay quien le compre. Ninguna compañía seria que se interese en el Ecuador. Por eso mismo. Porque dice, comprar en el Ecuador un interés petrolero es comprarse un problema. Recordemos cuando la Occidental quiso vender parte de sus acciones a unos señores chinos, se hizo el escándalo, se le votó a la compañía del país y a la final tuvimos que pagarle una indemnización de $1,000 millones. Recordemos cuando se fue la Texaco, años después de que la Texaco se fue, se vendió a la Chevron, años después de que dejó el Ecuador Texaco. Un grupo de abogados chantajistas de Estados Unidos y de Ecuador le siguieron juicio a la Chevron, que nunca había operado en el Ecuador. Le pagaron $500,000 al juez y este juez hizo una sentencia condenando a $9,500 millones de indemnización a la Chevron, que no conocía el Ecuador. Entonces, con esos dos ejemplos, nadie quiere meterse un centavo en el Ecuador. Por eso es que esta compañía muy pequeña es la única interesada en
los activos de Repsol. Pero usted lo ha dicho muy bien. Repsol es una compañía muy sólida, muy grande. Sí. En el país se necesita compañías sólidas y grandes. ¿Por qué? Por último, oblíguenles a quedarse. La compañía que entrega el crudo al Estado y el Estado les paga una tarifa. Y si no les paga la tarifa, tienen que sacar de su bolsillo hasta que el Estado les pague. Y con el balance que yo he visto y se ha visto en la prensa de esta compañía, no tiene pero ni para el sueldo del portero del campamento. Uno no sabe cómo es compañía. Uno no sabe cómo es una compañía petrolera, doctor Santos. Eso desespera. No podemos, y tienen que conversar con Repsol y YPF a decirles, oigan, sigan nomás, pues no. Total han estado más del 80%, casi el 90% del tiempo. Permítame entonces consultarle a Henry, ¿qué hacer en esta solicitud? Si bien, como dice el doctor Santos, la empresa tiene derecho a buscar como política global de su compañía el ir concentrando, se ha dicho, negocios exclusivamente en España y en Europa. Bueno, ahí en el contrato hay esta posibilidad de que el Ecuador diga no autorizamos la venta, Henry. Las compañías petroleras saben que tienen que cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato. Las compañías petroleras saben que el periodo de exploración es de 4 años, con 2 años de prórroga. Puede ser 6 años para explorar hidrocarburos. Eso está en la ley, está en el contrato. Y la explotación es de 20 años. Así lo aceptó Repsol y las otras compañías. Ellas tienen que cumplir el periodo de explotación petrolera, que es de 20 años. Ellas pueden vender las acciones, transferir derechos en los primeros años del contrato, a medio año de vigencia del contrato, pero no al final, porque esto genera sospecha. A 2 años, porque el contrato con Repsol termina en diciembre del año 2022. ¿Cómo quiere venderla a una empresa? Permítame hablar en lenguaje común, permítame hablar en lenguaje cotidiano. Una empresa chimba que no tiene trayectoria, no sabe quiénes son. La empresa que operó en Colombia fue la Acid Status Energy. Era otra. No fue la News. Claro, fue otra. Los accionistas se entiende que son los que estuvieron en Pacific Status Energy, pero para News, que tiene su sede en Canadá, nadie la conoce en Canadá, esta empresa. ¿Cómo transferir derechos y vender acciones a una empresa que no tiene trayectoria? Eso no es ser serio. Y por eso es que vienen los miles de juicios, vendrán juicios, porque hay pasivos que el tiene que responder. De acuerdo al artículo 29 de la ley de hidrocarburos, las empresas con anticipación 2 años antes de que concluya el contrato tienen que notificar que se va a concluir el contrato y tienen que hacer mediante auditoría, hacer transferencia de equipos, de la producción de equipos de infraestructura en buenas condiciones, considerando por supuesto el desgaste normal de los equipos en la producción petrolera, pero tiene que estar funcionando digamos en óptimas condiciones la infraestructura, los equipos y la producción de los yacimientos. Tiene que hacerse una auditoría ambiental, en qué condiciones queda el contrato, dice eso, claro. Entonces, ¿cómo le va a transferir faltando 2 años? Los señores de Repsol tienen que honrar el contrato. Ellos firmaron para 20 años y en diciembre del año 2022 tiene que transferir la infraestructura, el bloque 16, el campo Tibacuno y las acciones que tienen y los CPI, de acuerdo a lo Henry, se me fue el tiempo, pero les quiero pedir a los dos una última reflexión. Teniendo en consideración, doctor Santos, lo que usted nos ha dicho, si no hay seriedad en el país, pues las empresas grandes, serias, quieren huir casi del Ecuador y otras no quieren venir. Pero eso no significa que les abran la puerta ¿a qué? ¿A Juan Piguave, doctor Santos? Estoy totalmente de acuerdo. Mire, y el reglamento es claro. La compañía que compra debe tener financiera y técnicamente por lo menos las mismas características
de la empresa que vende, y obviamente Stratus es mucho menor, no cumple con los requisitos de Repsol. Así es que yo, haciendo un comentario, así como diría que así como en agosto del 1809 les dijimos a los españoles, váyanse, esta vez les diríamos, quédense nomás, hasta que se termine el contrato y hagan frente a todo, a la trayectoria que han cumplido, que han tenido. Uno debe reconocer que, reconociendo, Henry, que han actuado hasta aquí seriamente y que uno no termina de entender, como dice el doctor Santos, aunque él también les da razones para querer escapar, cumplan, ¿no? Cumplan, eso sería el mensaje, Henry. Sí, sin duda, tiene que ser serios. Uno firma un contrato en todos los ámbitos de la vida, sea como persona natural o como persona jurídica. Cuando uno es serio, tiene que atenerse y a eso tiene que atenerse Repsol. Repsol tiene que terminar el periodo de diciembre del año 2022. Yo simplemente concluyo lo que en el mundo petrolero conocemos. Hay veces que, no me refiero en este caso, pero sí hay otros testimonios de que muchas veces las empresas venden o transfieren derechos, venden acciones, porque es la palabra correcta, cuando falta un corto periodo porque termina el contrato, le venden a una empresa que no tiene trascendencia, y esa empresa se tiene que hacer a cargo de los pasivos de la compañía que tiene firmado el contrato y principal. Nos dejan un lío. ¿Qué hace esta empresa que se presta para eso? Esta empresa que no tiene mayor trascendencia en la industria petrolera. Después se declara en quiebra y no paga sus obligaciones que tiene que pagar al Estado. Entonces, eso no puede suceder. Por eso es que digo a futuro, y eso siempre en esa línea hemos coincidido con el doctor Santos. Aquí, si no cambiamos la ley, si no cambiamos el contrato, vamos a seguir de esclavos, entregando toda nuestra riqueza. Así no podemos explotar ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el petróleo. Los contratos tienen que ser equitativos. El Estado tiene derecho soberano. Y además, yo siempre he dicho, por lo que ha pasado en Venezuela, por lo que pasó en Ecuador, en el anterior gobierno, no más el Estado gestionando empresas, no más el Estado siendo gerente de empresas. El Estado tiene que ser accionista. Y en el caso de los recursos naturales tiene que ser el mayor accionista en la explotación del oro, de la plata, del cobre, del petróleo. Ahí vemos un cambio, Henry, ahí sí ya vemos un cambio y una propuesta en la que coinciden nada menos que un exministro y un exdirigente sindical. Algo está pasando entonces. Yo quiero agradecerles, pero además comprometerles porque se queda como diríamos, como un aperitivo esta discusión que vale la pena continuarla. Agradecer al señor doctor Fernando Santos y al señor licenciado Henry Llanes. De inmediato, un corte comercial y volvemos con el último panel. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad. Todos queremos invertir en nuestro respaldo. Todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible. Porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional.